y cumplimos 17 años aquí, ayer, ayer, y vemos que Dios ha sido fiel, ya, llegamos ya hace 17 años, con Valentina de 1 año y 6 meses, con Catherine tenía un poquito más, un par de maletas y sin saber lo que el Señor iba a hacer, solo sabíamos que el Señor nos había enviado aquí. Y ver ahora la obra de Dios y lo que Dios está haciendo y lo que yo sé que Él va a seguir haciendo, eso es algo que uno dice, si no hubiera obedecido, yo hubiera perdido la bendición. Alguien más lo hubiera tomado, porque la obra de Dios no se iba a detener. Y gracias a Dios que mi esposa me siguió, ¿ya? Le creyó a Dios, no me creyó a mí. Y aquí estamos. Y aquí vamos a seguir hasta que el Señor diga lo contrario, enseñando la palabra y viendo qué es lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro, a través de nosotros y con nosotros. Hoy día vamos a continuar con Primera de Juan. Si tiene su Biblia, puede abrir en Primera de Juan, en capítulo 4. Comenzamos en el versículo 17. Ahí vamos a iniciar y vamos a mirar hasta el verso 16 en esta mañana. Amémonos unos a otros, Juan. Y cada vez nos dice Juan una y otra vez esto. Y yo creo que siempre Juan nos lleva a este punto de la vida cristiana, de el amor cristiano. Y lo repite. Y la repetición sencillamente no es porque no tenga nada más que decir, porque esto es inspirado por Dios. El Espíritu Santo sabe la necesidad que nosotros tenemos de ser recordados, de no olvidar esto. En 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 1, Pedro dice esto: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, el deseo de Pablo, del apóstol Pedro aquí, es recordarles a ellos. Y lo mismo hace Juan. Vuelve otra vez aquí a este tema y lo va a ampliar, nos va a dar una perspectiva mucho más profunda, enfatizando aquí el amor de Dios. Entonces, cada vez que usted ve una repetición, siempre usted va a encontrar mayor información. Y esto es lo que Juan hace aquí. Nos lleva a este punto y donde nos va a enseñar algo más acerca del amor. Fíjense, vamos a leer el versículo 7. Dice Juan, y inmediatamente aquí en este punto, habla acerca de la importancia del amor. Y una de las cosas que es una marca definitiva en la vida de un cristiano es esta, es el amor, más que cualquier otra. La gente puede dar y decir, este es cristiano, pero la verdadera marca de identidad que va a mostrar el cristiano es el amor. Y la razón es muy sencilla, porque el amor es de Dios. Si usted es nacido de Dios, entonces usted va a manifestar ese amor. Y Juan dice aquí, en este versículo, que es el resumen de todo el argumento de la epístola. Fíjate, dice el versículo 7, amados, amémonos. Y literalmente esto dice así: aquellos que somos amados, amémonos. ¿Pero por quién hemos sido amados? Por Dios. Dice, debemos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios por experiencia. Entonces aquí Juan otra vez va a volver a este punto del amor que debe existir entre nosotros los cristianos. Y aquí los griegos hablaban y tenían varias palabras para describir el amor eros, el amor fileo, el amor storquio, que habla del amor de familia, el amor de amistad, el amor que
se relaciona en la intimidad sexual. De eso ellos comúnmente hablaban. Pero también en el Nuevo Testamento el apóstol instruye o incluye una palabra nueva, que es la palabra ágape. Y habla de un amor diferente, a un nivel diferente aquí. Y la suma de todo esto es Dios. O sea, ninguno de nosotros puede llegar a manifestar este tipo de amor si no ha conocido a Dios. De aquí es donde viene todo aquí. No viene de otra parte. Es de Dios mismo. Entonces Juan aquí comienza a hablar acerca de este amor, que no es un amor natural, por llamarlo así, sino que es algo sobrenatural. Fíjate en el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la referencia aquí al que no ama se está refiriendo al estilo de vida. No a situaciones en donde usted va a mostrar amor, sino más bien a su estilo de vida en el amor. Esa es la verdadera prueba de conocer a Dios. Una de las cosas que el enemigo siempre trata de atacar a nuestra vida es la seguridad de la salvación. No eres. Pero fíjate, la evidencia aquí, la mejor prueba que podemos nosotros poner y mostrar que somos hijos de Dios es el amor, trabajando en nuestras vidas. El amor de Dios trabajando en nuestras vidas y llevándonos también a manifestar este amor. Entonces, vea, Juan es muy sencillo. Dice, si no amas a tu hermano, realmente no conoces a Dios. Eso es lo que él dice. Tu experiencia no ha sido una experiencia realmente válida con Dios. No importa que tú o yo, cualquiera de nosotros tenga un título que se diga cristiano, pero si no ama a su hermano, entonces Juan dice, hey, esa experiencia es una experiencia que no tiene validez. No tiene validez. Y aquí nosotros vamos a ver que Juan nos va a dar algunas razones del por qué nosotros podemos estar seguros y qué debemos esperar al saber que somos hijos de Dios en nuestra vida. ¿Cómo debemos manifestarlo? Y la próxima semana vamos a hablar de la plenitud de caminar en este amor de Dios. Que hoy día lamentablemente no es algo muy común. Fíjate, nos dice aquí que Dios es amor. No dice que Dios ama. Es cierto, Dios ama, pero aquí lo que Juan está enfatizando es la esencia de Dios. Dios es amor. Su naturaleza es amor. Ya nos ha enseñado Juan de que Dios es amor, nos ha enseñado Juan de que Dios es luz. También en Hebreos nos dice que Dios es fuego consumidor. También la Biblia nos dice que Dios es justo. Bueno, aquí Juan nos está dando estas características. Dios es amor. Y los que han creído en Él y los que han nacido de nuevo, se espera que manifiesten este amor en su vida. Esto no es un amor sentimental, no es un amor sexual, no es un amor social, no es un amor familiar, es un amor sobrenatural que no estaba en nosotros. Romanos 5:5 nos dice que es el Espíritu Santo que lo puso en nuestros corazones. Y solo a través del Espíritu Santo es que este amor se puede hacer real para nosotros. Aparte de eso, no. Y solamente es por medio del Espíritu Santo que usted y yo podemos experimentar este amor y también extenderlo a otros. De una manera que nunca antes lo hubiéramos podido hacer si no es por la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, aquí vamos a considerar dos cosas en esta porción desde el versículo 9 hasta el 16. La primera tiene que ver con el amor de Dios. Y Juan lo va a definir. Nos va a dar tres características de este que es el amor de Dios. Y luego vamos a ver cómo se explica y cómo se debería ver la marca de este amor en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. Entonces vamos a mirar aquí en estas tres cosas, en versículo 9, lo primero, vamos a ver que este amor es un amor de gran valor, de gran valor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, Juan nos está diciendo aquí que Él
Dios manifestó y envió a su Hijo. Esa es la forma de manifestar este amor. Salió a la luz, se hizo público y es lo opuesto a esconderse, lo opuesto a hacer algo en secreto. Es algo que se expuso y se expuso a través de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, estos hombres estaban siempre mirando a Dios, pero sobre rituales, sobre sombras. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo vino a mostrar derechamente a Dios. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo ama a Dios? Ve a Cristo Jesús, a través de su Hijo unigénito. Fíjate, nos dice aquí que Él envió a su Hijo unigénito. Ahora, no fue creado, y aquí está hablando de este unigénito que es una relación única con el Padre. Y vamos a mirar aquí que Él fue enviado a su Hijo. Envió a su Hijo unigénito. ¿Ya? Los hijos normalmente nacen aquí en la tierra, no son enviados, no están en algún lugar y los envían de Francia o de otro lugar, o de París, o lo trae la cigüeña. Entonces aquí está hablando de que este Hijo de Dios, el unigénito, la segunda persona de la Trinidad, vino, fue enviado. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Isaías 64 también dice, versículo 1, habla acerca de esa venida. Y aquí Juan dice que esto es lo que está mostrando el amor de Dios. Dios llama a los ángeles creados, sus hijos. Dios llama a aquellos que son y que han recibido a Cristo Jesús como sus hijos. Pero nos dice aquí que este Hijo unigénito, que es nuestro Señor Jesucristo, es único. Y Juan es el único que usa esta palabra en el Nuevo Testamento, unigénito. Él es el único en sus cartas y en el Evangelio. La palabra unigénito quiere decir que es único en su categoría o clase, que es único en su tipo, no hay otro. ¿Tiene Dios muchos hijos? Sí, pero Jesucristo es único. Por eso cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, los fariseos querían matarlo. Se estaba identificando. Dice, yo procedo de ellos. La misma esencia, la misma naturaleza que está en el Padre está en el Hijo. Eternamente ha existido con el Padre. Es la segunda persona de la Trinidad. Y yo sé, a veces los testigos de Jehová y otros hablan de que es creado, no, pero aquí está hablando de que es único. Es único, no hay otro. Él es el Hijo único que procede de Dios, el Padre. Y ha existido siempre, toda su vida, tu existencia es la misma que la del Padre. No hay una diferencia, no es que, ok, yo empiezo a existir el día tal. No, Él siempre ha existido. Y por eso Él dice aquí que fue enviado al mundo. Esta evidencia de la deidad de Cristo al ser enviado es grande. Dios envió a su Hijo, no envió a ningún ángel aquí. A ningún ángel. Ni le dio esta responsabilidad a ningún hombre, sino que su propio Hijo. Entonces vea el valor de este amor. No está mandando una segunda chance o ok, voy a mandar a este. No, está mandando lo de más valor, lo que está ligado a Él mismo. Lo está enviando. Este es el valor. ¿Y a qué envió a su Hijo? Para que pudiéramos nosotros vivir a través de Él. Eso es lo que Él vino a hacer. Para que usted y yo pudiéramos tener vida. ¿Y cuándo el Señor envió a su Hijo? Cuando el Señor nos amó. Cuando todos los hombres rechazaban a Dios. Cuando todos nosotros estábamos en delitos y en pecados. Es la importancia de este amor. Dios no, ok, voy a enviar esta. A ver si, no, envió lo más valioso. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Valor. El amor de Dios. Pero también nos dice el versículo 10 que es un amor incondicional. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Fíjate aquí, Dios no esperó que usted lo buscara, ni que yo lo buscara. Él nos buscó a nosotros.
Él no está esperando que yo primero demuestre mi amor hacia Él, sino que Él está primero mostrando su amor hacia nosotros. Entonces Juan nos dice aquí que Él nos amó primero, sin condiciones. ¿Qué pidió Dios para amarnos? Nada, Él sencillamente nos amó. Él sencillamente nos amó. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Ahora, fíjate la diferencia aquí entre las religiones del mundo. Por eso el Nuevo Testamento es único entre las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque generalmente las religiones del mundo, paganas, es el hombre buscando a Dios. Pero en el cristianismo es Dios buscando al hombre. Es Dios amando al hombre. Antes de que sea amado. Antes de que sea buscado. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Y esta es la gran diferencia. Él vino a buscar. Desde el principio. ¿Se acuerdan ustedes, Adán? ¿Dónde estás tú? Él salió a buscarlo. Adán se ocultó. Pero él lo salió a buscar aquí. Entonces, la belleza y la verdad de este amor es que Dios nos amó incondicionalmente. Es lo mejor, lo de más valor, pero también nos amó incondicionalmente. Y nos amó hasta el punto en que vino a este mundo y murió por nosotros. Tomó nuestro lugar. Tomó todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados y nos hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Es eso lo que dice Isaías 53. Isaías 53 dice que Él tomó el sufrimiento sobre sí mismo, que Él tomó nuestros pecados, nuestro dolor, que Él fue herido por nosotros y que Él pagó el precio de la paz. El castigo de paz, de nuestra paz, fue sobre Él. ¿Y cuál era muerte? Por su llaga dice que fuimos sanados aquí. Hemos sido sanados. Dios hizo todo. Usted y yo podemos manifestar amor en cierta forma. De pronto a esas personas a veces que nadie más amaría. Ya personas a lo mejor con problemas físicos, problemas de otro tipo. Pero aquí el Señor nos ama a un punto en que todos nosotros estábamos deformes por el pecado. Y Él nos amó y tomó lo que era de nosotros y lo cargó sobre la cruz para darnos vida. Y no solamente por un momento. No es que usted va a visitar a alguien por un momento y lo ves, a Él está ahí siempre. Y cargó nuestros errores. Y se identificó con nosotros. Y quitó nuestros pecados. Y este es el gran descubrimiento que muchos hombres llegaron a conocer cuando comenzaron a estudiar la Escritura. ¿Cuál es? Que Jesús los amó. Que Jesús los amó, a pesar de quiénes eran ellos. Y cambió eso su vida. Lo importante es que nosotros podamos estar seguros de esto. De que Él nos amó. Y la mayor prueba es esa. Por eso yo creo que cuando uno mira la cruz, uno identifica el amor de Dios. Por eso cuando los cristianos se pelean entre ellos es porque dejan de mirar a la cruz. Dejan de mirar a la cruz. Y se dividen. Y se pelean. Y se odian. Pero dejan de mirar a la cruz. Cuando usted mira a la cruz, usted se identifica. Y siente y sabe que es el amor de Dios. Y ese amor de Dios está manifestado en Cristo Jesús. Y ese amor es el que yo debo manifestar a Él. Entonces, nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Entonces, cuando más entiendo el amor de Dios por mí, por lo que Él hizo por mí, más lo voy a amar. Más lo voy a amar. Pero no solo voy a amarlo a Él, sino que voy a amar a los demás. Entonces Él nos amó primero. Ah, es que yo amé a Dios. No, Dios nos amó primero. Ah, yo fui a buscar a Dios. No, Dios envió a su Hijo a buscarte. A llamarte. ¿Dónde estás tú?
y nos encontró, muertos en nuestros delitos y pecados, desechados por todos, pero Él nos perdonó. Ese es el amor de Dios. Versículo 10, la segunda parte nos muestra otra cualidad de este amor. Este es un amor que pagó el precio. Fue incondicional, es un amor de gran valor que Dios tiene por nosotros, pero además Él pagó el precio. Fíjate, nos dice ahí la segunda parte, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, que el alma que pecare morirá, que todos estábamos en pecado. Bueno, Él vino a solucionar ese problema. Él cuando vino a este mundo vino a morir por nosotros. Porque cuando entró el pecado entró la muerte, por el primer Adán. Pero cuando Él vino, el asunto es ahora diferente. Él vino a darnos vida. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación de Dios, la muerte espiritual. Cuando yo me muero físicamente, me separa mi cuerpo de lo que realmente soy. Y lo que queda aquí ya no estoy ahí yo. Hay una separación. Bueno, la muerte espiritual es lo mismo. El juicio de Dios contra el pecado es muerte física, y para aquellos que no aceptan a Jesús, es una muerte espiritual, una separación eterna de Dios. Por eso Él vino. Por eso Él vino aquí. Fíjate, nos dice que fue propiciación. Él vino a satisfacer la necesidad o lo que Dios demandaba para que el hombre pudiera ser perdonado por sus pecados. ¿Y qué era? Morir. Él vino a ser el sacrificio perfecto. Perfecto. Entonces, esta palabra en el Antiguo Testamento es la palabra cubrir o expiación. Y lo que hizo el Señor fue eso, hacer una cubierta. Y cuando usted viene a Jesucristo, Él perdona sus pecados. Y cuando usted falla o Satanás viene y lo acusa, ya no lo ve a través de su justicia, sino que nos ve a través de la justicia de Cristo Jesús. A través de Él. Esa es la cubierta que Él vino a hacer aquí. El sacrificio que Él hizo cubrió nuestro pecado, pagó el precio. Entonces, cuando hablamos de propiciación, estamos hablando que a través de Cristo Jesús, de su muerte en la cruz, Él pagó el precio. Todo lo que la ira de Dios demandaba fue pagado en la cruz por Cristo Jesús. Y a la vez se canceló esa deuda que usted y yo teníamos. Impagable. Impagable. El precio de nuestra salvación. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Él era el juez, pero a la vez dijo, yo voy a pagar. Yo voy a pagar. Dijo, está condenado. Se quitó su vestimenta de juez y se puso en una cruz para pagar el precio. Entonces, este amor es el que paga el precio. El amor de Dios. Muriendo en Cristo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Vea el gran amor de Dios. Cómo Dios nos ama. Por eso, cuando usted conoce más del amor de Dios, eso quiere decir que su vida va a ser afectada por esto y su vida va a girar en función de esto. Y usted no va a ser y no va a ser necesario en que usted sea coaccionado a hacer algo para Dios, o como dirían, por Dios. Sino que ese mismo amor que usted ve día a día en su vida, de Dios hacia usted, lo va a llevar a hacerlo. Él pagó el precio, es un amor de acción. Entonces, ¿conocemos a Dios? Si conocemos a Dios, sabemos que Dios es amor. Y si conocemos que Dios es amor, nuestra vida va a ser marcada por el amor. Por el amor. Entonces vemos este amor de gran valor, incondicional, ¿ya? Que pagó el precio, un amor de acción, y eso va a producir en nosotros algo. Tres cosas, fíjate aquí en versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así,
De esta manera, dice Juan, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, si hemos sido amados de esta forma, con este amor divino, con este amor de Dios. Por eso dice aquí, sí, y este sí no es un asunto de será o no será, no, más bien quiere decir por cuánto hemos sido amados de la manera en que usted y yo hemos sido amados, debemos amarnos unos a otros. O sea, no puede ser que en la vida del cristiano exista odio hacia otro hermano. No puede. Por eso dice aquí que usted y yo debemos. La palabra debemos habla de una obligación moral. Tenemos esta obligación moral. ¿Y cuál es la razón? Porque Él nos ha mostrado tanto amor a nuestra vida. Entonces yo como cristiano no puedo vivir con ese resentimiento hacia alguien. Acuérdense, nosotros como cristianos deberíamos ser las personas más amorosas del planeta. No las más rencorosas. No las que guardan, no, es que Dios lo perdone, yo no lo perdono. ¿Ya? No, al contrario. Al contrario. Y esto es lo que Juan está diciendo aquí. Si usted toma la decisión por Cristo, su vida va a ser afectada. Si usted conoce a Jesús y conoce a Dios a través de Jesús, va a conocer que Él nos ama. Cuando conoce usted eso, va a afectar su vida. Y usted va a decidir amar a Dios, pero también va a decidir amar a los demás como ama a Dios. Pero no solo eso, sino que también va a decidir servirle por cuanto Él le amó, por tanto amor. Entonces, debe ser nuestra muestra en nuestra vida de que somos hijos de Dios. Acuérdense que Jesús dijo que nos debemos amar los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Ese es el ejemplo. Nuevo mandamiento es que os améis unos a los otros. Y en esto van a conocer que son mis discípulos. Entonces fíjense, no es solamente un asunto moral, sino que también es una orden. Ámense unos a otros. O sea, no entre en el asunto de ser o no ser. Voy a ver si lo hago o no lo hago. Aquí. Un amor que perdona. Un amor incondicional. Un amor que sirve. Un amor que da lo mejor. Ese debe ser la vida del cristiano. De esa manera debe hacerlo. Entonces fíjense aquí, este es el mandamiento. O sea, no es amar cuando yo tenga ganas o cuando sienta de hacerlo. Las personas entienden a veces el concepto al revés. Ellos piensan que la obediencia sigue a los sentimientos. Cuando sienta voy a obedecer y eso es equivocado. Es equivocado. Porque a lo mejor en nuestra carne nunca vamos a sentir hacerlo. Entonces estoy esperando sentir perdonar. No. Tienes que obedecer. Estoy esperando sentir amar. No. Tienes que obedecer aquí. Tienes que obedecer. La obediencia. Y luego los sentimientos. Así debe ser. Los esposos, por ejemplo, se les manda a ellos que amen a sus esposas. Pero no tengo ganas de amarla. Ella es difícil. Es complicada, si usted supiera lo que es vivir con ella. Jesús dice, ame a su esposa. No espere sentirlo. Y cuando usted da ese paso de obediencia a Dios, los sentimientos lo van a seguir. Pero no al revés. Entonces, nuestra primera razón aquí es que es una obligación moral. Se nos ordena hacerlo. Pero no solo eso. Fíjense aquí, versículos 12 al 16. Esto es el producto de caminar con el Señor. Entonces, cuando amamos de la manera en que
hemos sido amados de la manera que el creyente debe amar. Estamos mostrando que estamos caminando con el Señor, en el Señor, permaneciendo en Él. Fíjate lo que dice, nadie, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Es una verdad, pero Él se ha mostrado a través de Cristo Jesús. Pero vea que es interesante aquí la conexión que hace Juan. Si nos amamos unos a otros, cuando usted está amando uno a otro, ¿a quién está mostrando en su vida? Probablemente es el mensaje que la gente va a ver. No lo va a leer, pero lo va a ver en su vida. Va a ver a Dios. Va a ver el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Entonces Juan dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y marque las veces que aparece la palabra permanecer, porque esto es clave aquí. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Permanecer es la clave aquí. Continuar con. Y la idea de permanecer es esa, de hablar, de caminar con Dios. De tener ese tiempo viviendo en comunión con Dios. Es como Enoc, que caminó Enoc con Dios. ¿Qué hizo Enoc? ¿Caminó y no habló nada? ¿O Dios no habló nada con él? Claro, había comunión. Cuando usted va caminando con algo, yo cuando salgo a caminar con mi esposa, conversamos. Bueno, ella conversa, pero yo igual, yo hablo también. Pero sí, conversamos, tratamos. Hay comunión. Hablamos de cosas que normalmente no hablamos. Tenemos esa relación, pero eso tiene que ser algo permanente con Dios. Cuando usted y yo entendemos esto, el gran amor de Dios, usted es atraído hacia Él. Nadie tiene que jalarlo. ¿Vas a ir a la iglesia? No, no. Si usted ha entendido realmente el amor de Dios, nadie lo jala a usted. Usted, pum, está. El estudio es a las 9, usted está a las 7 de la mañana en la puerta para ganar campo, para servir. No hay que coaccionar a nadie. Cuando entendemos esto, cuando ese deseo de seguir caminando con Él va a seguir profundizando mi amor hacia Él, porque voy a ir conociendo más y más de Él. Ser como Él. Dice aquí, permanecer. Cuando usted permanece va a haber fruto. Vea lo que dijo Jesús en Juan 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Luego dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, singular. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y ahí es donde está la clave. El subproducto de permanecer usted con Dios, de estar plantado en Dios, va a hacer que usted va a manifestar fruto en su vida. Y ese fruto se va a ver. Y la gente va a poder darse cuenta de que usted es un hijo de Dios. En la manera en que usted ama. En la que usted ama. Un predicador del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII y parte del XIX, muy famoso, tuvo 4 hijos que también fueron predicadores. Y en una oportunidad el papá no pudo llegar y uno de sus hijos, Howard, le tocó predicar y predicó.
y le hacen una pregunta, ¿quién de los 5 predica mejor? Y ellos inmediatamente, sin pensar, respondieron, nuestra madre. Ella nunca se subió a un púlpito, pero les modeló a través de su ejemplo, a través de su vida, el mensaje, el amor, la disciplina. Es de esa forma. A veces la gente piensa, voy a enseñar y cuando esté detrás del púlpito y me toque dar un estudio formal, entonces van a saber. No, lo tienen que comenzar a ver en su vida, en su diario vivir. Tiene que ser una ilustración constante del amor de Dios. Constante. Cuando la gente ve, debe ver eso, el amor de Dios. Por eso debemos preocuparnos cuando eso no está ocurriendo. Fíjate en el versículo 12, dice que es el amor de Dios. Dice el amor de Dios se perfecciona o completa en nosotros. Va trabajando en nuestra vida. ¿Dónde? No en ángeles, sino en pecadores salvados por la gracia de Dios. ¡Wow! Dice en nosotros. Es donde se va perfeccionando. Cuanto más lo conozco, cuanto más me acerco a Él, más me afectará su amor. Si yo estoy lejos de Él, entonces no puedo esperar que el amor de Dios me afecte. Si no tengo intimidad con Él, si no conozco quién es Él, si no conozco lo que Él ha hecho. Otra de las características aquí, en cuanto a el amor que debe mostrar y se va a caracterizar en nuestra vida, una vida marcada por el amor, en el versículo 13, es por medio de su Espíritu. Fíjate, el versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Como dije, Romanos 5:5, Pablo dijo, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas nos enseña, nos motiva y nos mueve a amar de una manera en que usted no lo podría hacer. Gálatas, vamos por un momento ahí a Gálatas, capítulo 5, en versículo 16. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es rendir nuestra vida, nuestra voluntad a Dios. Y eso va a producir un resultado. Más, dice el versículo 22, fíjense, más el fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto del Espíritu. El resultado de dar fruto, de caminar con Dios, de caminar en el Espíritu, resultará en amar. Voy a amar. Pero a veces la gente piensa, bueno, caminar en el Espíritu es andar viendo visiones, andar hablando en lenguas, cayéndose, milagros. No dice que lo que usted va a manifestar en su vida es ese amor sobrenatural para sus hermanos y también para aquellos que no son sus hermanos y también para aquellos que son aquellos que lo odian, lo persiguen, le han hecho daño. Cuando el Espíritu Santo produce ese fruto en nosotros, comenzamos a ver la gente como lo hace Jesús. Sus ojos, su corazón, como Él. Ya no como nosotros. Cuando Jesús miraba a la gente, dice que la miraba con compasión. Tengo compasión. Esa es la obra que el Señor hace aquí. Yo creo que eso es algo que a todos nosotros, de una u otra forma, nos hace falta. Cuando yo meditaba en esto, yo veía, sí, es necesario. Mi vida necesita más amor por los demás. Debo dejar a veces de centrarme en mí.
Y ¿sabes qué pasa cuando yo comienzo a centrarme en mí? Me convierto en una persona crítica. Comienzo a criticar en la carne. Porque la crítica es, generalmente, a veces tiene que ver con eso, con la carne. A veces comienzo a ponerme a la defensiva. ¿Por qué me dice eso? Inmediatamente. Hermano, anda como triste. ¿Y por qué me dice eso, hermano? ¿Ah? Inmediatamente a la defensiva. Una de las cosas que se dice de la iglesia del Señor es que es como un ejército, pero que es el único ejército que le dispara a sus propios soldados. Y lamentablemente es cierto. Los creyentes juzgamos, criticamos, atacamos, carecemos de sensibilidad. Y es por eso que necesitamos orar para que el Señor nos ayude. Porque es esta falta de compasión que nos hace a veces vivir en una burbuja, aislados. Y al final terminamos nosotros dejando a las personas y no cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos llamó. Y la evidencia mayor de eso es el amor hacia los demás. Nos salvó, pero dice, hey, van a conocer que son discípulos cuando se amen unos a otros. Ponernos a los pies de la otra persona. Estar ahí. Sentir lo que sienten. Y a lo mejor usted, cuando alguien está en dolor y cuando alguien está triste, no es que usted va a ir y le va a dar un estudio bíblico para que no esté triste, no, esté ahí con la persona, a su lado. A lo mejor con una oración sencilla, porque es todo lo que necesita. No necesita un paseo por la Biblia, necesita compasión, necesita que se identifique. Y ahí es donde fallamos. Lamentablemente, necesitamos ser más amorosos. Ser más amorosos. Y cuando hablamos de esto, yo creo que el mejor ejemplo de aprender a cómo ser más amoroso. Uno dice Cristo, sí, pero también Pablo. A crecer en el amor. Y fíjate qué interesante la vida de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Luego, ustedes saben que se convirtió, ¿ya? Y comenzó a llevar el evangelio por todas partes. Pero una de las cosas que ocurrió en la vida de Pablo es que se le formó detrás de él una cantidad de enemigos que lo perseguían por cada ciudad. Por cada lugar que Pablo iba, ahí estaban estos enemigos y lo trataban de poner mal, lo trataban de atacar, lo trataban de que la gente lo expulsara de las ciudades, si era posible que lo apedrearan, si era posible matarlo. De hecho, algunos hicieron un juramento que no iban a comer si no veían a Pablo muerto. Y ayunaron toda la vida, porque yo creo que como Pablo murió después ya, cuando ellos hicieron ese juramento, ya casi 20 años después. Pero ve el asunto de la vida de Pablo. Los mismos de su nación lo persiguieron, no lo dejaban tranquilo. Y es más, tenían en su corazón el deseo de matar a Pablo. Ahora fíjense lo que dice Pablo en Romanos. Vamos a mirar un par de pasajes en Romanos. Romanos 9. Y esto es algo sorprendente. Ahora, ¿quién puso esto en el corazón de Pablo? Dios. Pero vea lo que dice aquí. Verdad digo, Romanos 9, versículo 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fíjate. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿A cuáles? A los judíos. A los que son mis parientes según la carne. ¿Qué? Aquellos que lo estaban persiguiendo, aquellos que lo querían destruir. Pablo está diciendo aquí, hey, si yo pudiera ir al infierno para que estos se salvaran, que así sea. Que así sea. Ahora sabemos que esto era imposible, pero esto estaba en el corazón.
Si existiera alguna forma en que mis compatriotas, estos que me persiguen, estos que tratan de matarme, pudieran ser salvos, yo lo haría. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿qué hace usted? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su corazón con estas personas que a lo mejor lo insultan, lo persiguen, lo maltratan, lo atacan? Con estas personas a veces que son difíciles de tratar. ¿Qué haría por ellos para que fueran al cielo? Pablo dice, yo me iría al infierno. Wow. Sabemos que no. A veces oramos cosas que sabemos que son imposibles. Pero vemos el corazón de Pablo. Y aquí Pablo está hablando sinceramente. Y Pablo no es el único. En el Antiguo Testamento nosotros vemos también a otro hombre. Entonces la pregunta aquí, ¿cómo Pablo desarrolló este amor en este mundo? Que hay tanto odio. Porque mentira que nos amamos. No. ¿Cómo él pudo desarrollar, amar de esta manera a estas personas que lo único que querían es ver a Pablo muerto? Vea lo que dice Romanos 10:1. Ahí. Hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón, y aquí está la clave, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Para salvación. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos superar nuestras amarguras, decepciones, la gente que nos odia? ¿De qué manera nosotros podemos abordar esto? ¿De qué manera podemos llegar a amar a esta gente? Bueno, Pablo nos dice aquí, fíjate, dice aquí que ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, y aquí en el griego es mi oración continua ¿por quién? Por el pueblo, por los judíos. Entonces aquí es donde está la clave. Pablo no solo demostró el amor al orar por ellos, pero su oración produjo en Pablo un amor por esta gente. Porque a veces uno está esperando, bueno, cuando Dios ponga mi amor, ese amor en mí para amar a esta gente. No, Pablo en la medida en que él estaba orando por ellos, Dios fue cambiando el corazón de Pablo y amando a esa gente de una manera en que a lo mejor humanamente no hubiera podido. Por eso Jesús dijo esto en Mateo 5:44. Y tiene sentido. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. O sea, en otras palabras, el Señor le dice, oren por sus enemigos. Es lo que Él está diciendo aquí. Es ahí donde se comienza. Por eso necesitamos permanecer en Él. Y en nuestro tiempo de intimidad, de oración con Dios, especialmente por aquellas personas a las que usted a lo mejor les cuesta amar, le dice, es que me cuesta amar. Ya. Lo amo, pero ojalá de lejos. Ya. Si va él, mejor me quedo. Si va ella, mejor me quedo. Entonces, aquí es donde comienza. Dice, debe comenzar en esta relación en oración. ¿Qué va a ocurrir cuando usted comienza a orar por estas personas? Especialmente por aquellos que usted cree o a lo mejor identifica que son sus enemigos. O aquellos que lo han lastimado o aquellos que lo están lastimando. Su corazón hacia ellos va a cambiar. Va a cambiar. Y eso es una realidad. Porque hay mucha gente que a veces va a querer destruirte. ¿Y qué? ¿Vas a arraigar amargura? ¿Odio? Y la oración por ellos no tiene que ser, Señor, llévatelos. No, Señor. Pero ore por ellos. Para que estas personas puedan venir y conocer a Dios. Aquí. La oración es el primer paso para permanecer en el Señor. Es ahí. Es a través de la oración
que tocamos al Señor, pero también el Señor nos toca a través de la oración. Y cambia nuestro corazón. En Éxodo capítulo 32 dice que Moisés estuvo en el monte 40 días, ¿se acuerdan? Y le dio el Señor los 10 mandamientos. Bueno, después de estar esos 40 días ahí en esa comunión con el Señor, allá arriba, dice que descendió. ¿Y qué fue lo que se encontró ahí? Una cantidad de gente desnuda bailando alrededor de este becerro de oro. ¿Cuál fue la primera reacción de Moisés? Se molestó. Y tomó las piedras y ahí tienen su ley, y la rompió. Pero si usted sigue leyendo en ese mismo capítulo, donde Dios le dice, muévete que voy a destruir a este pueblo. Y él viene e intercede. Señor, perdónalo. Si no, Señor, bórrame de tu libro. Algo muy similar a lo que hizo, lo que estaba orando Pablo. Y el Señor le dice, yo tendré misericordia al que yo tendré misericordia. Pero este era el corazón de ellos, aquí. Pero imagínate cómo pudo este hombre mostrar tanto amor por esta gente. Ahora, te fijo no lo hubiera mostrado si no hubiera pasado 40 días con el Señor o no hubiera pasado tiempo con el Señor. No lo hubiera hecho. Y a veces nos pasa a nosotros, no pasamos tiempo con el Señor y no mostramos amor. El verdadero amor se produce en ese lugar secreto, mientras oro por aquellos que nos odian, que nos quieren destruir, con aquellos que usted tiene o yo tenga dificultad, por ellos debo orar. Eso es lo que Dios hace. Dios nos da su corazón, su mente, sus ojos, y comenzamos a mirar de una manera totalmente diferente. Entonces, cuando tengas problemas con alguien, ¿qué debes hacer? Ora por ellos. Ora por ellos. No los critiques. No hables mal de ellos. No digas, ay, pobrecito, todos me siguen. Ora por ellos. Que Dios haga el trabajo. Y mira cómo el Señor va a ablandar, no el corazón de ellos, sino tu corazón. Tu corazón. Porque a veces nosotros siempre, el problema son ellos. No, el problema somos nosotros. Sí, ellos pueden estar atacándonos, pero a veces yo comienzo a arraigar en mi corazón algo que no debe existir en un cristiano. No debe existir. Pablo les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, en Filipenses capítulo 2. Haya esa mente, ese aroma, ese sabor que hubo en Cristo Jesús, en humildad, en sencillez, en dar, en amor, en perdón. Y eso debe haber en nosotros. Si usted trabaja en alguna, por ejemplo, si usted trabajara en donde venden ramos de flores o flores y todo lo demás, rosas o lo que sea, si usted pasa todo el día ahí, cuando usted se va a la casa va oliendo a flores. Toda la gente lo va, uy, que huele rico, huele a rosa. ¿Por qué? Porque pasó todo el día en medio de eso, y arreglando ramos y haciendo esto y flores y flores y flores y el aroma. Bueno, es lo mismo. Si usted permanece en el Señor, es ese aroma el que va a salir. ¿Cuál es? Amor, compasión. Es lo que va a salir de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, siempre dice, bueno, la oración cambia las cosas. Y es verdad, pero lo primero que cambia es nuestro corazón. Ahí comenzamos a sentir realmente algo diferente hacia las personas. No solo afecta a otros, sino que nos afecta directamente a nosotros. En nuestras actitudes, en nuestra perspectiva, en la forma en que ahora miramos el asunto. Y no nos enojamos con las personas, sino que nos enojamos a veces con ese que está detrás de eso. El enemigo. El enemigo. Entonces, cuando tengamos esa intención, ese deseo de ser crítico, ¿ya? Ese de juzgar
ese de ser amargo, debemos reemplazarlo por amor. ¿Cómo lo hacemos? Comenzamos orando por ellos. Por eso Jesús dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. Guardar sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Ama a Dios con todo y ama al prójimo como a ti mismo. Obediencia. 1 Corintios 13:2 dices, no tengo amor, nada soy. No importa que usted tenga dones o sea profeta o sea un filántropo y que dé el dinero y que dé su cuerpo para ser quemado. Pablo dice, si no tiene amor, nada es. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo crecer en el amor? Bueno, pasemos más tiempo con Jesús. Es ahí. Segundo, comienza a orar por aquellos que nos están a lo mejor persiguiendo. Amar a aquellos que son buena gente no es nada. ¿Ya? Amar a aquellos que también lo aman a usted, tampoco. Pero amar a aquellos que nos odian, eso es sobrenatural. Eso no es de nosotros. Eso es de Dios. Dios cambia y trata en nuestro corazón, comenzando desde ahí. Entonces, vea, esto es lo que el Señor nos dio, es un amor que Él manifestó. Bueno, de la misma manera, ahora Él quiere que usted y yo manifestemos ese amor uno a otro. Y comencemos, si tenemos problemas con alguien, orando por Él. Primera de Samuel, terminamos aquí, versículo 12, capítulo 12, versículo 23. Samuel dice algo muy interesante aquí. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Qué había hecho el pueblo? Ya no te queremos, ya queremos ponernos un rey. Estamos cansados. Y el Señor dice, tranquilo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. ¿Y qué pudo haber dicho Samuel? Ya no voy a hablar más por esto, si estos no quieren. Pero vea lo que él dice aquí, lejos de mí sea que yo a pesar de eso, deje yo de orar por ustedes. Es pesado. Porque dice que no orar es pecado. Es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que dice Santiago. Si usted sabe lo que tiene que hacer, si sabe lo que es bueno y no lo hace, aquí está. Entonces, la oración es la prueba del amor. Y el amor es producido por la oración, por nuestra intimidad con Dios, por nuestro tiempo con Dios. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida. Y usted comienza a darse cuenta cómo Dios cambia nuestro corazón. Y cómo podemos amar, no solo a los que es fácil de amar, sino a los más difíciles de amar. Pero parte de ahí. Entonces dice, ¿cómo puedo hacer? Voy a pensar. No, comienzo a orar. Cuando sienta, comienza a orar por esa persona. Y ame a su hermano. Ame a su hermano en la fe. Esté ahí para él. Y como dije, no es para que le dé un sermón, sino cuando esté en esos momentos difíciles, a lo mejor una oración, un abrazo. Que sepa que está ahí, que no está solo, que hay una familia en la fe. Y aquellos que lo persiguen, ore por ellos. Ore por ellos. Señor, haz tú la obra. Haz tú la obra. Y Dios va a cambiar su corazón. Y no va a vivir en la amargura, con un corazón amargo, que se va a mostrar en su cara. Entonces, Juan dice, amémonos unos a otros, como Él nos amaba. Un amor de gran valor, un amor incondicional, un amor que pagó el precio, ¿ya? Un amor de acción. ¿Y qué debemos hacer nosotros?
manifestar ese amor. Intimidad con Él, permanezca en Él. Mientras más permanece en Él, más amor, ¿ya?, va a salir de usted. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas, nos recuerdas, nos exhortas, nos reprendes. Porque a veces, Señor, no estamos haciendo, Señor, lo que tú nos mandas a hacer. Oramos en esta mañana para que tú, Señor, nos ayudes. Para que tú, Señor, nos des, Señor, y nos llenes con tu Espíritu Santo. Y que podamos tener esa intimidad, esa comunión contigo. Y oramos, Señor, en esta mañana por aquellas personas que no nos aman, Señor. Por aquellos que a lo mejor han producido dolor en nuestra vida, que han producido daño a nuestra vida. Oramos por ellos, Señor, y ellas. Y oramos, Señor, para que tú, Señor, trabajes en ellos, así como lo estás haciendo en nuestra vida. Y que no haya amargura en nuestro corazón, sino que tú, Señor, nos llenes y nos inundes con ese amor que es sobrenatural, que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, y que lo podamos manifestar, siendo pacientes y compasivos. Cámbianos, Señor, transfórmanos, y que la gente realmente pueda verte a ti en nosotros, Señor, amando, perdonando, sirviendo, haciendo, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer como hijos tuyos, Padre. Gracias. Sana a los enfermos, provee trabajo al que no tiene, Señor. Da fuerzas al débil, Señor, consuelo al triste, y glorifícate, Señor, en nuestras vidas y úsanos en esta semana. Gracias, Señor, por cada uno de los que está acá y cada familia que es representada, Señor. Oramos. Ponemos todo esto, Señor, en tus manos, y nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.